Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos. Como siempre es grato ofrecerles temas actuales y de interés general aquí en tu programa de podcast Tendencia Digital. Te habla Anita. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema muy importante, la superstición. Así como lo escuchas, la superstición, que llegan a ser las creencias y experiencias personales impulsadas por las supersticiones, lo que explica por qué son generalmente irracionales y a menudo desafían la sabiduría científica. Estas ayudan a conseguir un estado mental positivo, si bien la mala suerte puede ser uno de los trucos de la mente. La superstición, por lo tanto, vive parada con un pie en el miedo y otro pie en la esperanza. La raíz de ese miedo es la angustia de no poder controlar la predictibilidad de la muerte o en este caso, la impredictibilidad de la desgracia. Para minorar esa sensación angustiosa, pues la gente usa palancas espirituales, que aquí en este programa llamaremos supersticiones. Algunos estudios sugieren que el pensamiento mágico o supersticioso crece en un modo inmersamente proporcional a la seguridad de una sociedad. Es decir, mientras más inseguro se siente el ciudadano, más necesidad tiene de conjurar el miedo con símbolos. Esa es, al menos, la esperanza que anima estas prácticas para que nosotros podamos difundir y tú seas quien determine qué es superstición. Pues bien, entonces, dicho eso, empecemos. ¿Qué será una superstición? Aunque no existe una definición concreta de superstición, en general significa una creencia ciega en fuerzas sobrenaturales, como el destino, el deseo de influir en factores impredecibles y la necesidad de resolver la incertidumbre. Por lo tanto, las creencias y experiencias personales impulsan a las supersticiones, lo que implica, como decíamos anteriormente, que generalmente son irracionales. Por así decirte, los psicólogos han investigado qué papel juega la superstición y han descubierto que derivan de la suposición de que existe una conexión entre sucesos concurrentes que en realidad no están relacionadas entre sí. Por ejemplo, la creencia en que los talismanes dan buena suerte, no nos protegen de la mala suerte. Para mucha gente, utilizar elementos supersticiosos les proporciona una sensación de control y les reduce la ansiedad, lo que explica por qué la superstición aumenta en momentos de estrés y angustia. Esto se observó en particular en tiempos de crisis, ya sean económicas o épocas socialmente inestables, por ejemplo, guerras o conflictos sociales. Así pues, los investigadores han observado cómo en Alemania entre el año 1918 y 1940 la amenaza económica estaba directamente relacionada con la superstición. Entonces, ¿por qué existe este pensamiento supersticioso? Bueno, el pensamiento supersticioso están implicados mecanismos mentales que intervienen en cómo asociamos entre sí sucesos que se producen cercanos en el tiempo y que son capaces de crear lo que los investigadores denominan ilusión, causa y efecto. Situaciones conectadas por la causalidad que se consideran válidas cuando en realidad no lo son. Entonces nos diríamos, ¿por qué existe ese pensamiento? Los supersticiosos nos gusta creer que hay un orden en las cosas, que tenemos el control sobre ellas, que no ocurre por casualidad. Estas creencias nos dan seguridad y nos permiten seguir moviéndonos y avanzando, probando, desestimando o certificando conocimientos. Por ejemplo, según explica Elena Matute, directora del Laboratorio de Psicología Experimental y catedrática en este ámbito en la Universidad de Bilbao, la ciencia del siglo XXI se basa en conocimientos de desarrollo que están estrechamente ligados a la superstición. Por lo tanto,
La superstición en estos casos, llevada a mantener una conducta, es un referente de las conductas de las personas, a perdurar en ellas, esperando las consecuencias deseadas. Una persistencia sin la que no se habría avanzado. La medicina, por ejemplo, se empleaban los remedios de los que se disponían en cada época, y el curandero de la tribu, de la población, de la aldea, de la sociedad, de la comunidad, podía llevarse el reconocimiento de los aldeanos si acertaba o en este caso esa enfermedad era desaparecida gracias a los dioses o a sus designios si no tenía el éxito respectivo, ¿no? Era lo único que había. Tenían que creer en algo. Por esa razón es que la superstición data desde tiempos inmemoriales. Dicho esto, a continuación en este programa de podcast, te daré a conocer 13 supersticiones de buena y mala suerte. Así que, atento, porque ya viene a continuación. Como decíamos, hasta el más escéptico le sigue entrando cierto reparo inevitable cuando ve cruzar un gato negro, al tener que pasar por debajo de una escalera o si por torpeza derrama un salero sobre el mantel. Si nos cuentan la desgracia de alguien, nos parapetamos tocando madera o cruzamos los dedos para que nuestros deseos se cumplan. Supersticiones incrustadas en el inconsciente del ser humano y que día a día hoy seguimos ejecutando casi como un acto ritual sobre los acontecimientos que tienen nuestras sociedades. Por eso en este programa enumeraremos y haremos una breve reseña del origen y significado de las 13 supersticiones más comunes todavía vigentes, o si lo prefieres, 12 más 1, como diría Ángel Nieto, para no citar el número, para muchos de mala suerte, el 13. Supersticiones de mala suerte, el famoso martes 13. Esta superstición tiene su origen en la última cena, en la que Cristo anuncia a sus 12 apóstoles su inminente crucifixión debido a la traición de uno de ellos. Desde entonces se cree que cada vez que se sientan a cenar 13 personas, una de ellas morirá antes de un año. La maldición del martes viene por el dios de la guerra romano, Marte. El refranero español también se hace eco de estas supersticiones. Otra de las supersticiones, un gato negro. Un clásico entre las supersticiones de mala suerte. A diferencia de la cultura egipcia, la cultura católica otorgó al gato negro un simbolismo negativo, es decir, el negro representa la noche, la encarnación del mal, el diablo, cosas de brujas. Si un gato negro cruza en tu camino, ten cuidado. Sin embargo, si el gato negro camina hacia ti, significa que recibirás suerte y sabiduría. Continuamos. Derramar sal. La sal fue siempre símbolo, pensamos en su tradicional uso para la conservación de alimentos, de incorruptibilidad y por tanto símbolo de las relaciones duraderas que no se pudren. Si tenemos la mala suerte de derramar por accidente un salero, la tradición indica que debemos proceder a coger un pellizco de la sal derramada y arrojarlo a nuestras espaldas por encima del hombro izquierdo. De lo contrario, nos arriesgamos a sufrir engaños y decepciones en nuestras relaciones personales. Otra de las supersticiones, pasar por debajo de una escalera. A pesar de que es una de las supersticiones de mala suerte más vigente, su origen es algo confuso. Por un lado, la escalera se relacionaba con la muerte por el patíbulo, ya que por una escalera se subían los verdugos para colgar de la cuerda a los ahorcados. Por otro lado, la tradición pictórica cristiana solía colocar a Lucifer agazapado mirando con maldad bajo la escalera, que usaban en el descenso del cuerpo de Cristo. Otro posible origen tiene que ver con la condición sagrada y mística que siempre se otorgó al triángulo.
el ojo de Dios o la Santísima Trinidad. Y precisamente un triángulo es la figura geométrica que forma una escalera apoyada en una pared, por lo que se consideraba sacrilegio atravesar este triángulo sagrado. Continuamos con el número para ver acerca de las supersticiones negativas. Por ejemplo, levantarse con el pie izquierdo. Desde muy antiguo, diversas civilizaciones y culturas han compartido la discriminación por los zurdos y zurdas. El movimiento solar es hacia la derecha. La mayoría de las personas son diestras. En la Biblia, los santificados son los que están a la derecha de Dios, e incluso en términos lingüísticos, en latín, la izquierda se denominaba sinester, que significa siniestro. Es algo tan arraigado que al día de hoy seguimos usando la superstición, levantarse con el pie izquierdo para referirnos a un día en el que todo nos salió al revés, o por lo menos decir que este día nos fue pésimo. Otra de las tradiciones es vestir de amarillo. Esta es una de las supersticiones de mala suerte más recientes y proviene del mundo del teatro. Su origen está en la muerte del dramaturgo francés Molière sobre las tablas el 17 de febrero de 1763 durante la presentación de su obra El enfermo imaginario. Molière, que padecía una avanzada tuberculosis, interpretaba precisamente el papel de enfermo imaginario cuando un horrible ataque de tos y estupos de sangre comenzaron a teñir la prenda amarilla que llevaba sobre las tablas. Molière, aunque la leyenda dice que murió en el propio escenario, murió horas después en su domicilio. Pero tranquilo, a continuación vienen las supersticiones de buena suerte. Por ejemplo, soplar una pestaña. En la Edad Media, te cuento, existía la creencia de que el diablo coleccionaba pestañas, por lo que cada vez que a alguien se le caía una pestaña se consideraba un mal augurio. Para espantar la mala suerte había que coger la pestaña, ponerle en el dorso de la mano y arrojarla por encima del hombro izquierdo, o bien ponerla sobre la punta de la nariz y soplarla. La creencia del diablo se ha perdido, pero actualmente seguimos conservando la superstición de pedir un deseo al soplar una pestaña caída. Otra superstición de buena suerte: tocar madera. Este acto, que día a día hace que millones de turistas conviertan las fuentes emblemáticas en auténticos lechos de cobre, proviene de un antiguo rito adivinatorio mediante el cual se podía conocer si un deseo se cumpliría o no arrojando un alfiler o una pieza a un pozo. Solo si la inmersión producía burbujas, el deseo sí se cumpliría. Otro de los aspectos era cruzar los dedos. Cruzamos los dedos cuando incumpliremos lo que juramos. Cruzamos los dedos para protegernos de la mala suerte. Y cruzamos los dedos cuando pedimos por favor que nuestro deseo se cumpla. El origen de esta superstición se remonta a una costumbre anterior a la era cristiana, mediante la cual dos personas entrelazaban sus dedos índices para expresar un deseo y su juramento de ayudarse a cumplirlo mutuamente, por así decirte. Otra de las supersticiones de buena suerte son las herraduras de la buena suerte. Para terminar nuestra lista de supersticiones, les dejamos una curiosa historia sobre cómo la herradura se convirtió en un símbolo de buena suerte. Aunque ya desde tiempos de los griegos y romanos, la herradura, por su forma de media luna y la capacidad de atracción del hierro, era considerada mágica, los cristianos, por su forma, y los europeos se adueñaron de esta superstición y atribuyeron su origen a San Dunstan, un monje y arzobispo inglés estudioso de la metalúrgica. Según la leyenda, Dunstan le colocó herraduras al diablo y no se las quitó hasta que el diablo le prometió que jamás se acercaría a alguien que tuviese una herradura. Dependiendo de la parte de Europa para que la herradura de buena suerte, esta debe colocarse con las puntas hacia arriba, o como en España o como en Bolivia, con las puntas hacia abajo. Bueno, estas son las 13 supersticiones
tanto buenas como malas, pero que al final de cuentas se transmiten de generación en generación. Hasta aquí, amigos, les hemos acompañado. Un abrazo grande, cuídense hasta un nuevo reencuentro en Tendencia Digital.